Hey, un abrazo. Espero que te encuentres muy bien y que la fuerza de la palabra sea guía, sea luz para tus pasos. Estamos haciendo Darash, que es tomar un texto bíblico y interpretarlo, buscando encontrarle un sentido muy profundo y también desarrollar algún tipo de aprendizaje sobre una herramienta que nos sea útil para manejar cualquier otro texto. Esta es nuestra quinta herramienta. Y se trata de acercarnos a los textos atentos a lo que dicen, a cómo lo dicen. Y cuando hacemos eso, normalmente nos damos cuenta, percibimos que hay una intención, que hay una estructura, que los textos obedecen a un plan muy definido en la forma como pusieron el material, cómo lo organizaron, cómo lo redactaron cada uno de los escritores de la palabra, de la Biblia. Y notar ese plan, notar esa estructura nos permite acercarnos al propósito con el que fueron escritos. Estas narraciones, en el momento en que pasan de la tradición oral a convertirse en textos escritos, tienen un proceso de intencionalidad, de propósito. Y a ese propósito obedece este plan de en dónde va cada parte, cómo se articulan los relatos y cómo se articulan las expresiones también, y de esa manera nos podemos ir acercando a esta comprensión. Porque los textos no nacen como una escritura automática, no se trata de que alguien haya sido poseído por el Espíritu y escriba automáticamente y entonces arroja como resultado un determinado escrito. No, la misma enseñanza de la Iglesia, el dogma en la Constitución de Verbum nos dice que cada uno de los escritores fueron auténticos autores, verdaderos autores. Y eso significa que tienen claro un propósito y que tienen claro un plan de trabajo, un plan de escritura al que nosotros podríamos acceder, digamos, con mucha atención, con detenimiento y también valiéndonos de algunas ayudas como los comentarios, los análisis, las exégesis de los textos. Vamos a mirar entonces el día de hoy esta revisión de un texto a partir de mirar cuáles son casi que los índices del libro al que pertenece y cuáles son esos hilos que lo logran conectar. Vamos a dedicarnos frente al texto de Marcos de los 4 amigos de este hombre que llevan en una camilla y que lo ponen delante de Jesús. El texto está en el Evangelio, en el segundo Evangelio, el de Marcos, dice lo siguiente en la versión de la Biblia de Jerusalén. Entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico cargado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo la fe de ellos, Jesús le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomó la camilla y salió a la vista de todos. De modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. La herramienta que vamos a trabajar el día de hoy es la estructura del libro y la estructura del relato. Resulta que estos libros, como decíamos, fueron escritos y posteriormente organizados con un plan narrativo. Ese plan narrativo va a ayudarle al propósito de cada autor, va a permitirle cumplir con la idea que tiene al transmitir los relatos que escogió y la narración que quiere hacer. En el caso de Marcos, los estudiosos han encontrado secciones ordenadas. Y esas secciones pues, nos dan luces de cuál es el mensaje que intenta transmitir y cuál es el propósito que tiene en cada episodio que va a incluir dentro de su evangelio. Y cada episodio además tiene su propia estructura interna, es decir, este mismo relato tiene unas partes y la forma como están construidas y relacionadas estas partes también nos ayuda a entenderlo mejor.
Entonces tenemos una estructura completa del texto del Evangelio y tenemos una estructura del relato. La estructura del relato es la interna, digamos, y la estructura del texto es la que lo mira en relación a los otros pedazos que hacen parte de la misma narración. Entonces miremos primero, para empezar, el relato en relación con la estructura que tiene a su alrededor, con toda la sección a la que pertenece. Resulta que en esta sección del Evangelio de Marcos, que es el capítulo 2 y parte del capítulo 3, hay 5 episodios. Y estos 5 episodios tienen todos algún tipo de controversia. Jesús hace algo, los discípulos hacen algo y hay una controversia, principalmente con los religiosos fariseos, escribas o maestros de la ley. Y a partir de esta controversia se hace una afirmación particular sobre Jesús. Hay 5 episodios. El primero va a ser la curación del hombre cargado por sus amigos, y desde esta curación se nos dice que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. La segunda es la comida en la casa de Leví. Ahí hay otra controversia y desde esa controversia se va a decir que Él no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Está comiendo en la casa de alguien que es considerado por el resto de la gente como un indeseable, como un pecador, básicamente porque es alguien que está prestando su servicio a los invasores extranjeros, al Imperio Romano, al cobrar los impuestos para ellos. A partir de esa controversia hay la segunda afirmación. La tercera es a propósito del ayuno. Hay una comparación entre el ayuno que hacen los discípulos de Juan y el ayuno que no hacen los discípulos de Jesús. Y a partir de esta controversia, de esta pregunta, se nos va a hacer la afirmación de echar el vino nuevo en pellejos nuevos, ¿sí? O poner el remiendo de tela en un vestido nuevo, porque en la tela vieja lo jalaría y lo rompería. Ahí hay una afirmación un poco sobre esta idea de la novedad. A partir de esta comparación entre el comportamiento de los discípulos del Bautista y el comportamiento de los discípulos de Jesús. La cuarta es cuando ellos aparecen en un sembrado, cruzando un sembrado y están arrancando espigas para abrirse camino. Quieren caminar, quieren llegar de un lado al otro y arrancan espigas para abrirse camino. Una acción que estaría prohibida en el día sábado. Hay una nueva controversia porque están arrancando las espigas y Jesús hace hace como una reflexión a partir de un episodio del Antiguo Testamento, pero la afirmación que se nos va a hacer es que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuarto episodio, cuarta afirmación. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y la quinta es cuando cura a un hombre que tiene su mano paralizada y está en la sinagoga. Allí hay una curación, es en sábado, hay una controversia y la afirmación que se va a hacer de fondo es que el día de sábado es un día para hacer el bien y para salvar la vida, no para destruirla. Entonces tenemos que en la estructura general, ¿dónde está este texto? Este texto está en una sección que tiene 5 episodios y cada episodio es una acción de él o sus discípulos, una controversia y una afirmación. Entonces miremos qué puede significar en relación con esta sección. Por lo menos podríamos decir 3 cosas. La primera es que si está ubicado junto con otras 4 en esta misma dinámica, deberíamos decir que no solamente nos están contando una historia de una curación, sino que nos están contando desde la curación algo muchísimo más importante, que es el cambio que se hace en esta concepción de pecado y de curación. Hay un cambio completo de qué es y qué significa tanto el pecado como la curación, que van a ser el centro del relato. ¿Por qué? Porque es la afirmación de fondo. Si cada uno de los 5 tiene una afirmación de fondo, esa afirmación sin duda será la razón por la que está puesta cada episodio en esa sección. Esta sección, su afirmación en este relato, básicamente es sobre pecado y curación. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle que se cure o decirle que sus pecados son perdonados? El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Eso sería lo primero. No es una historia de curación únicamente. No es un relato de milagro, digamos, como para transmitir una idea específicamente sobre un hombre pobrecito y entonces Jesús se compadeció de él y vio que los amigos lo querían mucho y entonces lo curó. Eso está fantástico y eso es real, ¿verdad? Pero no se queda solamente ahí. Cumple una función dentro de los otros 4 relatos, suman 5, básicamente la afirmación de fondo sobre el pecado. Lo segundo, si tiene que ver con el perdón y tiene que ver con el pecado, significa que ese romper el monopolio del perdón que estaba
directamente como encerrado, era propiedad privada de unos rituales y de unas personas que podían hacer esos rituales. Es esa la puerta de entrada, es el primero de los 5, a toda la serie de transformaciones que Jesús quiere hacer en su propia religión. Es decir, si nosotros vemos que hay 5 episodios en los cuales se nos propone una transformación de cosas, y el primero tiene que ver con esta idea del perdón, de romper el monopolio del perdón, esa ruptura es la puerta de entrada a todas las demás transformaciones. Quien intenta seguir el itinerario de construcción de esta renovación religiosa de Jesús frente al judaísmo, entra por la ruptura del monopolio del perdón de los pecados. Ya no es propiedad de unos pocos, ya no es un asunto de privilegio de un grupo particular que tienen solo ellos el poder de cargar o descargar personas de sus culpas o de sus equivocaciones o de sus errores, sino que aquí se está rompiendo, se está abriendo ese monopolio y se está casi que universalizando las cosas. Esa es la puerta de entrada. Y lo tercero significa entonces que si vamos a terminar en el sábado, vamos a terminar en la ley del sábado, pero estamos arrancando por la persona, estamos arrancando por un individuo. ¿Eso qué significa? Que para Jesús la transformación de la persona es el camino, es el punto de partida hacia la transformación de las estructuras. Ni una sola cosa, ni solo la otra, sino el camino que traza de una a la otra. Y este es un dilema muy importante en muchas de las lecturas espirituales del catolicismo. Los que son extremadamente espiritualistas y casi que individuales, casi en el tono protestante de decir, no, lo que Dios quiere es que tú cambies, que tú cambies, que tú cambies, que tú seas distinto y ya, y eso basta. O los que dicen, no, hay que cambiarlo todo, hay que derrumbarlo todo, hay que hacerlo todo de nuevo. Las estructuras son las que condicionan a los seres humanos. Y aquí tenemos un itinerario que parte de la persona para terminar en la estructura. Y eso genera no solamente una tensión entre lo personal y lo colectivo, lo comunitario, sino además un paso a paso. Un punto de partida y un punto de llegada. No nos podemos quedar en el punto de partida. Tenemos que llegar a las estructuras, a transformar las estructuras, pero no podemos arrancar por las estructuras, tenemos que arrancar por la persona. Miremos ahora el relato en su estructura interna. También tiene una manera de organizarse. En su estructura interna lo podríamos dividir básicamente en 4 partes. Vamos a hacer aquí una división en 4 partes. La primera es una ambientación de la escena, ¿sí? Tiene 3 detalles, básicamente, versículo 1 y versículo 2. La casa. Él está en casa, es como la casa de Jesús. Están agolpados, no hay sitio en la puerta. Hay mucha gente y no hay acceso a él. Y está dentro de la casa anunciando la palabra. Ahí hay como una primera ambientación. Se nos está diciendo exactamente en dónde está, pero no es un lugar cualquiera, no se nos está diciendo una ubicación geográfica, sino también una ubicación simbólica. El lugar en el que está Jesús se siente como en casa. Lo segundo es la cena de los 4 amigos, súper importante. Versículo 3, versículo 4, versículo 5. Ellos están cargando al hombre, ¿sí? Ahí van todas las personas. Y tienen entonces algunos detalles. Lo traen cargado entre 4, abren el techo, lo descuelgan frente a él, y Jesús ve la fe de ellos, de los 4 amigos que lo están cargando. Y entonces declara, a partir de esta visión de la fe de ellos, el perdón del hombre que estaba, digamos, que yacía en la camilla, que estaba acostado en la camilla, que no podía moverse por él mismo. Aquí hay, digamos, como la escena de la relación que se establece entre unos personajes y los otros. Luego está la controversia. ¿La controversia cuál es? Versículos 6 al 11, a partir de esta declaración de Jesús de perdón, pues ocurre digamos como todo el encuentro, el desencuentro entre los que están ahí, y especialmente las autoridades. Uno, se le considera blasfemo, ¿listo? Por decir que Dios perdona fuera de los rituales que están diseñados para ese perdón. 2, la pregunta de Jesús relaciona la curación con el perdón en términos de facilidad, en términos de simplicidad. ¿Qué es más fácil? ¿La curación o el perdón? Y eso pues automáticamente nos está haciendo una clave de interpretación frente a lo difícil que lo ha vuelto la religión oficial en aquel momento, representada en estos que arman la controversia. Y lo tercero es que la controversia no termina con un argumento, sino que termina con la curación, ¿sí? No se resuelve la discusión con el argumento, sino con la discusión. La cuarta parte sería la conclusión. La conclusión tiene una parte para el hombre que venía en la camilla y una parte para los que están ahí. Él va de la casa de Jesús a su casa.
hay un tránsito de casa a casa, y pasa de ser cargado a cargar su camilla. Y ellos, los presentes, dicen, jamás vimos cosa parecida. Y este reconocimiento de que no habían visto nada parecido, el evangelista lo llama una glorificación de Dios. Miren que es una manera bastante extraña de hacer alabanza, ¿no? De glorificar, que es reconocer que está sucediendo algo que nunca habíamos visto, que nunca nos habíamos percatado que podía suceder. Frente a esta estructura, estos cuatro pasos, también podríamos hacer algún tipo de comentario, como hicimos 3 frente a la estructura del marco general del texto. Frente a la estructura interna, lo primero es que la multitud, están agolpados frente a la casa, hace necesaria la intimidad. Ojo, la multitud hace necesaria la intimidad. Hay que superar la multitud. Hay que pasar a la intimidad. Ellos no hubieran podido quedarse en los alrededores. Si se quedan en los alrededores, hubiera sido imposible el perdón y la curación. Y entonces lo que hacen es meterlo. Y al meterlo, lo que están haciendo es acercando al hombre, no solamente a Jesús, sino a la casa de Jesús. ¿Sí? La multitud hace necesaria la intimidad. En la espiritualidad, las multitudes a veces lo que generan es la incapacidad de acercarse. Y por tanto, el quedarse en los alrededores, en la periferia, ¿verdad? Y el dar vueltas alrededor. Y alrededor lo que tenemos es habladurías. ¿Qué dijo? Me van a contar lo que escucharon de lo que dijo, de lo que dijo, de lo que hizo. Y estos 4 lo que van a hacer es vencer esta distancia. Ese es el detonante del milagro, segunda cosa. El detonante del milagro es la fe de los 4 amigos. Aquí no hay petición. Aquí no hay súplica, en esta narración no hay súplica, no hay, por favor, ayúdanos, mira que ten piedad, no hay nada de eso. Lo que hay es un gesto, es una acción. Y esta acción es evidencia para Jesús de su fe. Entonces no hay petición de por medio, lo que hay es una fuerza del gesto, que es tan poderosa como evidencia de la fe, que va a llevar a Jesús a tomar esta decisión de intervenir. Pero no es una fe únicamente en Jesús, al que quieren acercar. ¿Sí? Sino es una fe también en el hombre, en el hombre que están cargando. La fe que ve Jesús en ellos es fe que tienen en él como capaz de hacer algo y en el hombre como capaz de restaurarse, como merecedor de algo diferente. Esto es algo que nos da el dato del perdón. El dato del perdón es, sabemos que se ha equivocado, pero le estamos dando la otra oportunidad, estamos acercando la otra oportunidad. Y esta fe implica entonces romper esa distancia con Jesús. ¿Sí? Si hay un punto que tiene que ver con el perdón, no tanto como causa de su enfermedad, sino como la enfermedad que se vuelve un síntoma de esto que está mal en él, y ellos que le quieren dar otra oportunidad. Esa fe es lo que rompe la distancia, y al romper esa distancia se vuelve el reemplazo de la súplica en muchos de los relatos de perdón. Esto es fantástico. Lo tercero es que va Jesús a buscar hacer una transformación de una religión que ha hecho tan difícil rehabilitarse anímicamente, rehabilitarse socialmente, rehabilitarse en las relaciones, rehabilitarse moralmente. Se ha vuelto muy difícil, y se ha vuelto difícil porque la religión lo ha hecho difícil. Entonces lo que quiere es reparar la vida, mostrando que para Dios el perdón siempre es fácil. Para Dios el perdón siempre es fácil y es simple, y de esa manera únicamente lo que nos limpia nos cura. Ojo, lo que nos limpia, nos cura, nos repara, ¿de acuerdo? Esta unión entre la capacidad de caminar, la capacidad de llevarse, la capacidad de estar en su casa o ser cargado por otros, y el perdón nos implica que, de nuevo, como se ha dicho tantas veces, el pecado no es una mancha, sino es una incapacidad o una capacidad dañada, afectada, fracturada, que el Señor quiere reparar. Lo cuarto, por supuesto, que podríamos hablar es de las diferencias entre el inicio y el final. Él pasa de casa a casa, de yacer a levantarse, de ser cargado a llevar su camilla. Y todo esto nos habla entonces de esta capacidad de restaurar. Este Dios para el que el perdón es fácil, lo que quiere es que en nuestra vida seamos capaces de asumirla y capaces de llevarla a cabo, de realizarla con todas nuestras capacidades. De eso se trata la rehabilitación, de eso se trata la misericordia. No tanto de borrarnos un historial de cosas, sino básicamente de permitirnos tener acceso a la plenitud de nuestra capacidad y nuestra facultad para realizarnos como seres humanos. De eso se trata el jamás vimos cosa parecida.
Jamás vimos cosa parecida. Seguramente hemos tenido experiencias de perdón que consisten en el liberarnos de la culpa. Eso está fantástico, está buenísimo. Pero lo que es muy raro ver es experiencias de perdón donde la persona logra tomar de nuevo todas las riendas de su vida, cargar aquello en lo que estaba recostado y regresar de la casa de Jesús a su casa. Eso nunca antes visto. Como conclusión entonces de nuestro relato podríamos decir que Jesús se ha propuesto hacer una transformación, cambiar las cosas, renovar las cosas. ¿Qué quiere cambiar? La religión, pero transformar la religión en este contexto significa transformar la cultura, las relaciones, los prejuicios, la forma de ver a las personas. Y para esto lo que está haciendo como punto de partida, su paso inicial es declarando que el perdón es una posibilidad real para todos. Para todos, es decir, que ninguna vida está destrozada por completo y que ningún punto final está puesto en la vida de nadie. Y por ahí arranca la transformación que quiere hacer Jesús de toda la experiencia religiosa y espiritual de su época, de su momento y de su contexto. La puerta por la que se abre toda esta renovación, por la que se abren todas estas posibilidades, es una puerta que se llama perdón. Y un perdón cuyo monopolio ha sido roto y ha sido repartido. Se le ha dado acceso libre a cualquier persona para llegar a él. Si miramos desde la herramienta, ¿cuál sería nuestra conclusión desde la herramienta? Pues es que al mirar la estructura, aquí vimos qué papel cumple este primer relato entre los 5 de los que compone su sección, nos damos cuenta que este orden que le dieron a sus libros cada uno de los autores, pero también la estructura interna que le dan a su relato, es decir, la forma como van contando el momento que nos están narrando, la historia que nos están narrando, evidencia la intención, evidencia el por qué está puesto ahí, evidencia cuál es el mensaje central, evidencia cuál es el punto neurálgico al que tendríamos que llegar. Porque podremos sacar enseñanzas de otros, sí, ¿no? Fijarnos en los tan buenos amigos que son increíbles, claro, pero el punto no es solamente que fueran buenos amigos, es que creían en él y en su capacidad de restaurarse y de acceder a ese tipo de perdón. ¿Cómo llegamos a eso? Porque notamos tanto la estructura interna del episodio que estamos leyendo, como la estructura del libro. ¿Qué función cumple en el plan, en el índice del libro, si pudiéramos decirlo? Y eso, pues, cualquiera de nosotros podría conocerlo, leyendo con muchísima atención, con muchísimo detenimiento a los detalles, y también, por supuesto, acompañando estas lecturas de cualquier posibilidad que tengamos de comentarios, de análisis, de exégesis y demás. Los 4 amigos, espero que todos tengamos de ese tipo de gente a nuestro alrededor, que siempre nos vean capaces y merecedores de otra oportunidad y acercándonos a aquel que es capaz de darnos oportunidades a todos. Si el episodio les gustó, pues digan que les gustó por ahí, en cualquier parte, y recomiéndenselo a quien quieran. Ánimo con sus lecturas bíblicas y ánimo con su propio Darash.